sus funciones y hasta 5 años después de que hayan cesado en estas. La acusación por infracción constitucional y la comisión de delito en ejercicio de la función se aprueba con el voto de la mitad más 1 del número legal de miembros de la Cámara de Diputados. Señores congresistas, antes de darles el uso de la palabra, este es el texto propuesto en el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo, dado que actualmente no existe ningún tipo de control por parte del Congreso de la República a los organismos electorales. Y hemos tenido y asistimos a asuntos de corrupción bastante escandalosos sin que pueda haber ningún tipo de mecanismo para poder ejercer control político desde el Parlamento. Repito, esta es la propuesta del Ejecutivo y aquí quiero dejar esto bien claro porque se nos atacó mucho cuando se hizo la propuesta tratando de adecuar ya a esta reforma que estaba planteada por el Ejecutivo y recogiendo el sentir de los señores parlamentarios cuando se planteó esto en la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura, hoy denominado Junta Nacional de Justicia. Dejo, por lo tanto, en claro que esa es la propuesta del Ejecutivo. Congresista Javier Velázquez, luego congresista Karina Beteta. Presidenta, yo voy a explicar la inconveniencia de que incorporemos al Jurado Nacional de Elecciones, a la OMPE, a la Superintendencia y Banca de Seguros. No es que el constituyente del año 93 se le antojó poner a un grupo y a otro grupo, no. Resulta absolutamente inconveniente que pongamos a los miembros del Jurado Nacional de Elecciones porque ellos administran justicia electoral. Fíjese lo que dice, tendríamos que modificar el artículo 142, Presidenta. Presidenta, mire, el artículo 142 de la Constitución dice que no son revisables en sede judicial las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones en materia electoral. ¿Por qué, Presidenta, someter a los órganos que dirimen las contiendas electorales entre los órganos políticos? Porque eso hacerlos pasibles de juicio político por infracción a la Constitución o por delito de función. Quisiera que me pongan un ejemplo. Todo está vinculado al resultado. Imagínese usted la inestabilidad que se generaría de que nosotros tengamos que investigar por infracción a la Constitución si el Jurado Nacional de Elecciones no me dio la razón a mí y le dio la razón al partido del congresista Yerbe Violeta. O las actas de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. El constituyente no es verdad que los miembros del Jurado Nacional de Elecciones no son pasibles de ser removidos. Sí son pasibles si cometen delitos como en el caso de la OMPE. La Constitución ha establecido que a los miembros de la OMPE se les remueve por falta grave a través del Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces, yo creo que sería muy peligroso, primero, que el Jurado Nacional de Elecciones puedan ser pasibles de juicio político ante juicio político. ¿Sobre qué podríamos hacerle infracción a la Constitución? ¿Sobre qué? ¿Porque no nos dio la razón un resultado? Si la propia Constitución dice que los fallos del Jurado Nacional ni siquiera en la justicia ordinaria pueden ser revisados. Entonces me parece absolutamente grave que hagamos eso bajo el argumento de decir que no son pasibles de ser sancionados. Sí son sancionados. Inclusive hace poco hemos querido sancionar al jefe de la OMPE y por intereses, no sé de quién, no se aprobó la norma para removerlo al jefe de la OMPE, por falta grave. Y ahora vemos que el jefe de la OMPE actual, asesor del ministro del Interior, que es candidato, es los que están manejando los organismos electorales. Entonces, Presidenta, lo que sí podemos nosotros hacer es removerlos por falta grave. Eso ya está en la Constitución y lo remite a que lo haga el Consejo Nacional de la Magistratura. Lo va a hacer hoy día la Junta Nacional de Justicia. ¿Y por qué la Superintendencia de Banca y Seguros, Presidenta? Cualquier atisbo de cuestionar políticamente una institución que supervisa el manejo de los ahorros tiene un impacto psicológico, o sea, genera, de acuerdo a cómo se plantee la acusación constitucional, ya sea por infracción o por delito de función,
puede generar corridas en el sistema bancario. Mejor informémonos mejor. El constituyente del año 93 ni el 79 los omitió no por gusto, sino porque son instituciones muy sensibles. En el caso de la justicia electoral, sus etapas son preclusivas. Por eso mismo es que cuando se dice en la ley electoral que si el personero no observa el acta en mesa ya no la puede impugnar, aunque el resultado sea evidente, ya se aplicó la preclusión de la etapa. Y el artículo 142 de la Constitución establece que los fallos del Jurado Nacional de Elecciones no son revisables en sede jurisdiccional. Entonces, si vamos a incorporarlos a estos altos funcionarios, yo creo que vamos a generar una enorme inestabilidad y los procesos electorales nunca van a terminar, porque los partidos que no estén contentos y satisfechos con el resultado van a denunciar a los miembros del jurado, al jefe de la OMPE por infracción a la Constitución y le van a hacer una cosa y van a poner el resultado en cuestión. Me pido intervención a la corte Luz Salgado. Congresista Salgado. Sí, presidente, es un tema bastante complicado, pero algo se tiene que hacer. Me acabo de enterar que ha habido una acusación constitucional para un miembro del jurado por haber utilizado solamente 2 votos cuando se necesitan 5, y esta acusación que ha venido al Congreso, porque es el único que podría actuar, no ha podido actuar porque no está en la Constitución. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? O sea, se están tomando atribuciones y como bien ha manifestado también el congresista Velázquez a través de la presidencia, acabamos de enterarnos, por propio diario La República ha sacado esto de que la OMPE, nada menos que el encargado, ha estado con uno de los candidatos, ha sido su subalterno, ha sido su asesor, y es más, yo tengo otra denuncia que ha llegado a través por Twitter de 2 funcionarios, y creí que era de esos Twitters que uno no toma en cuenta, pero me he dado el trabajo de averiguar que sí, los 2 funcionarios están en OMPE, ocupan gerencias, y uno de ellos ha admitido en un programa de televisión de que ni siquiera tiene el título ni el grado, no terminó sus estudios y es gerente de 2 gerencias de la OMPE, y él es el que está administrando todo el proceso electoral. O sea, ocupa 2 gerencias y están ligados también a una conocida ONG que se llama Transparencia y los ha colocado ahí, señora presidenta. Estoy preocupada. La OMPE, que en este momento estamos a puertas de un proceso electoral, ni siquiera ha dado la capacitación correspondiente al 50% de los miembros de mesa. Lógico, si esas personas no tienen el título, no tienen el expertise y tienen intereses, no les interesa que se equivoquen los miembros de mesa. Peor se van a equivocar los ciudadanos en ese famoso voto electrónico que este Congreso nunca ha autorizado, que sabemos los problemas que ha habido en Venezuela y en otros países en Europa. Ni un país utiliza el voto electrónico. Cuando yo le pregunté a las representantes de diferentes ONGs, ¿qué país en Europa utiliza el voto electrónico? Ninguno. Y aquí si quieren implementar el voto electrónico, ¿para qué? ¿Para manipular? No puede ser. Y no han confesado los miembros de la OMPE que no han podido hacer auditoría a los equipos que han comprado. Los partidos políticos no tienen recursos para contratarse ingenieros que estén haciendo también la debida auditoría a cada uno de esos programas que son instalados, señora presidenta. Entonces, a mí me preocupa, algo se tiene que hacer. Tampoco están libres en su cancha porque en este momento nadie puede remover a esos gerentes que no están capacitados para estar en la OMPE, nadie puede remover a este señor que lo han nombrado y que está ligado, nada menos que asesora a uno de los candidatos que ha tenido serias denuncias por falsificación de firmas, y menos a un jurado que ha sido acusado hasta este Parlamento y la acusación constitucional no ha procedido. Entonces, yo creo que debemos pensarlo mejor. Gracias. Para terminar, presidenta, quiero precisar, no hay que confundir. A Mauricio me pido la interrupción, con mucho gusto, presidente. Congresista Mulder. Presidenta, yo creo que hay que considerar que el antejuicio es un privilegio, no es un alcance específico para que el Congreso se dedique a la persecución de los funcionarios, es decir, en el sentido de que hay que ampliar al mayor número de funcionarios que puedan cometer delitos para que nosotros podamos acusarlos constitucionalmente.
Porque por ese criterio, por ejemplo, los presidentes regionales que tienen recursos económicos, que tienen una serie de prerrogativas, también los deberíamos incorporar. Cuando en realidad ellos justamente están reclamando eso, porque eso supone la inmunidad. Hay una inmunidad cuando no puede ser denunciado ante el Ministerio Público directamente, sino solamente ante el fiscal de la Nación, que es lo que corresponde cuando se tiene el privilegio del antejuicio. Y el fiscal de la Nación, si recibe una denuncia contra un alto funcionario, lo que tiene que hacer es pasar por el Parlamento para que el Parlamento dé la autorización a través del procedimiento de acusación constitucional. Entonces, si nosotros vamos a abrir a más funcionarios públicos para que tengan el privilegio de un antejuicio, evidentemente estamos creando una élite de privilegiados con poder. Todo lo contrario. Deberíamos restringirla más, como era en la Constitución del 79, en donde no estaban la mayoría de los que después se han establecido, no había fiscales supremos, habían solamente jueces de la Corte Suprema y nada más. ¿Por qué? Porque se supone que es un tema de excepción, porque el resto, digamos, el ciudadano común pasa directamente por una denuncia fiscal, y nada impide que se pueda denunciar a un fiscal, al jefe de la OMPE. Y sobre todo, bueno, el jefe de la OMPE tiene ciertas responsabilidades en materia del cómputo de votos, pero el jefe de RENIEC, el jefe de RENIEC es un técnico, ¿cuál es la importancia realmente del RENIEC? Es un simple registro. Entonces no me parece, Presidenta, que debamos extender esta suerte de privilegio de fuero especial a más funcionarios y deberíamos dejar como está en la Constitución actual. Gracias, Presidenta, Mulder. quiero precisar lo siguiente, a la preocupación de la congresista Luz Salgado. El jefe de la OMPE sí puede ser removido por falta grave, sí puede ser removido. ¿Quién lo remueve? El Consejo Nacional de la Magistratura, falta grave. Pero imagínense ustedes que yo, porque el Jurado Nacional de Elecciones no le dio la razón a mi partido, yo les ponga un juicio político por infracción a la Constitución, por no haber resuelto a mi favor. Entonces, ¿cuál es la falta política? Entonces, haríamos que los procesos no sean preclusivos. Por eso que en el caso del jurado, el substratum del fundamento de no haberlo incorporado es para que cuando el jurado se pronuncie, para mal o para bien, el jurado se pronuncie, ahí termina. Inclusive, repito, la Constitución misma dice que sus resoluciones no pueden ser dirimidas en la justicia ordenada. Imagínense someter a discusión del Poder Judicial un resultado electoral. Eso no pasa pero además quiero decir algo. De acuerdo a nuestra normativa constitucional y legal, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones es un vocal supremo. El de la Fiscalía también es un fiscal supremo. Pero repito, presidente, lo que dice Mauricio Mulder abunda mi argumento. Aquel que cree que el jefe de la OMPE ha cometido una irregularidad que tiene que ver con indicios de un delito, lo puede denunciar directamente al Ministerio Público. No es un manto de impunidad. Lo que sí debemos hacer nosotros es la remoción. No la hemos operado por falta de decisión política. El señor que está en la OMPE es por responsabilidades nuestras, porque habíamos preparado el proyecto de ley multipartidario y no sé quién, de dónde, de la noche a la mañana, lo dejamos ahí sabiendo que era un hombre vinculado a las graves irregularidades que hay en la OMPE. No necesitas aplicarle el juicio político o el antejuicio. Entonces, presidente, yo solicito, esta es una propuesta del Poder Ejecutivo que no ha venido sustentada, en el caso de la superintendencia también, ¿no? Como bien dice Mauricio Mulder, ¿quién impide que a la superintendenta por alguna irregularidad, ya sea administrativa o penal, no la puedan denunciar directamente al Ministerio Público? Pero me pido interrupción a la congresista Patricia Donaire. Gracias, congresista. Y a esta tercera interrupción, congresista Donaire, por excepción. Gracias, disculpe. Quería ver si corresponde interpretar de esta manera el artículo 99. Acá estamos incorporando a una acusación al jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, a los miembros del jurado, al jefe del Registro Nacional de Identificación de Estado Civil, a quienes nosotros no designamos. Y también a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, que tampoco designamos, y hemos hecho una modificación constitucional ahora último. Entonces, si la lógica
nos invita a razonar, no podríamos tampoco acusarlos dentro del Parlamento. Entonces yo creo que este artículo debería merecer una redacción distinta, excluyendo a todas estas autoridades. Gracias. Presidenta, yo apoyaría la propuesta de la congresista Donaire de excluir al Consejo Nacional, porque en el artículo 142 de la Constitución también se establece que las resoluciones del Consejo Nacional de la Magistratura, ahora Junta Nacional de Justicia, con relación a nombramientos y ratificaciones no pueden ser revisadas en sede judicial. Lo dice el artículo 142. Pero para no hacernos problemas, dejemos que siga funcionando el mecanismo de todos los altos funcionarios que están comprendidos en el artículo 99. ¿Por qué aumentar? No hay, he leído la exposición de motivo del proyecto que viene del Ejecutivo y no hay un párrafo referido a por qué los miembros del Jurado Nacional de Elecciones, por qué el jefe de la OMPE, por qué el jefe de la RENIEC, por qué la superintendenta de Banca y Seguros tienen esta prerrogativa. En el caso del argumento que da la congresista Donaire, que dice que porque el Consejo no es designado por el Congreso, yo me estoy refiriendo básicamente a la sensibilidad y la preclusividad que se aplica en los procesos electorales. Serían de nunca acabar una autoridad elegida a cuya órgano electoral o al jurado le ponen un proceso de juicio político, acusación constitucional, nunca tendría legitimidad con esa resolución que le otorgó el Jurado Nacional de Elecciones. Porque le dirían, no, todavía hay un proceso en el Congreso, y politizaríamos los procesos electorales. Esto es muy delicado, yo pido que hagamos una reflexión, y en ese sentido la fórmula intermedia que yo plantearía es que dejemos conforme el constituyente del 93 hizo, el 99. Eso está funcionando, y si está funcionando dejémoslo ahí y excluyamos a los que han agregado en el proyecto que viene el Ejecutivo. Presidenta, me pide una interrupción, siendo un debate por favor, Víctor Andrés García va a aportar el tema histórico, por favor. La congresista Beteta tiene inmediatamente el uso de la palabra y ella le va a dar la primera interrupción al congresista García Belaúnde. Ya no puedo hablar, presidente, si me ha encasillado. Lo que pasa es que ya son 4 interrupciones que tiene el congresista Velázquez. El efecto Vizcarra cunde también en el APRA, porque me está poniendo una camisa de fuerza para intervenir. De ninguna manera, congresista. De ninguna manera. Gracias. No, simplemente, para terminar, una pequeña acotación, presidente. Lo que pasa es que el jurado electoral, tal como hoy día lo conocemos, es del año 62 y viene del año 30 y tantos que se creó, con algunas modificaciones al día de hoy, pero ese jurado se ha cambiado, era un poder del Estado. En la Constitución del año 93 se dividió este sistema electoral, que era una sola cabeza, se dividió en 3 cabezas. Es tricéfalo. Y ahora la RENIEC, la OMPE y el jurado, los 3 son órganos electorales del mismo nivel. Y han bajado su nivel porque antes era un poder del Estado. Era el 4º poder del Estado, se hablaba inclusive del 4º poder del Estado. Y la RENIEC y la OMPE dependían del jurado. Eso se ha cambiado el 93. ¿Por qué? ¿Por qué se cambió si funcionaba bien? Evidentemente para mayor o mejor manipulación de las elecciones, es evidente, si no se hubiese cambiado, porque quejas nunca hubieron hasta el año 93 de malos manejos. Desde el año 62 hasta la fecha, hasta el año 93, no hubo problemas en cuanto a elecciones, a fraudes, etcétera. El año 62 hubo uno que se resolvió con un golpe de Estado, pero después ya no hubo nada más. ¿Por qué se cambió? Se cambió evidentemente para mejorar el control del Estado. Al debilitar el sistema electoral, mejorar el control del Estado y del gobierno de turno para poder hacer elecciones. Y así fue, lamentablemente. Entonces, una cosa es darle inmunidad o privilegios a un poder del Estado en la cabeza del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, que generalmente era un vocal activo de la Corte Suprema, antes era un fiscal. El famoso Leodoro Romero Romaña, que fue presidente del jurado de 15 años, era fiscal accesitario, nunca fue activo, era un fiscal suplente simplemente, y fue el gran presidente del jurado de aquella época, sin contar otros más que han pasado por ahí. Pero cuando se cambian las cosas y se coloca a un miembro de la Corte Suprema, lo que se está haciendo es rebajarlo, disminuirlo,
y dividir el sistema en 3 cabezas, y hoy día tenemos los problemas que conocemos. Gracias, congresista García Belaunte. Congresista Karina Beteta. Presidente, el congresista Carlos Domínguez me pide una interrupción. Congresista Domínguez. Gracias, Presidenta. Presidenta, de verdad, yo no entiendo cuál es ese afán de proteccionismo, pienso yo, de verdad. Si nosotros lo que queremos es que, tanto en el Jurado Nacional de Elecciones, en la OMPE, no aparezca otro Inostroza. ¿Qué pasaría si aparece otro Inostroza? O un Cabaza. Nosotros tenemos que tener herramientas políticas, estamos en un control político. Entonces yo creo que deberían estar incluidos para de esta manera poder, de verdad, este Congreso, siendo la Cámara de Diputados, Senadores, tener una solución inmediata. Presidenta, esa quería mi inquietud, Presidencia, me sorprende tanta inacción al respecto. Congresista Torres. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista. Yo me estoy confundiendo un poco, pero de lo que tengo entendido, el 99 es una prerrogativa. O sea, es una forma para que no vaya directamente hacia el Poder Judicial y se pueda denunciar a estos funcionarios. Pero claro, esa prerrogativa viene de la mano con una carga, que es el artículo 100, que es el siguiente, que es el juicio político. Entonces dices, oye, si te meto en el 99, te puedes sentir protegido porque no es que cualquiera pueda ir a tocar la puerta del Poder Judicial para encauzarte. Pero eso sí, queda sujeto también al poder que tiene el Congreso de darte una sanción política. Muy bien. Entonces, creo que esto es importante para entender que no solamente estamos analizando el 99, sino a su vez el 100. Lo segundo, que sí lo planteo como una inquietud al congresista Víctor Andrés, es que sí entiendo esta lógica de que si ellos tienen decisiones definitivas, no deberían tener ni esta prerrogativa ni estar sujetos al juicio político. Pero ¿por qué entonces los miembros del Tribunal Constitucional sí están? Porque los del Tribunal Constitucional también tienen la última palabra. Lo pongo como duda, estoy tratando de encontrar una razón simétrica en el tema. Y lo otro es escuchar al oficialismo. Esta es la propuesta del oficialismo. Queremos escuchar qué es lo que los ha motivado a incluir estos miembros. Gracias, Presidenta. Bien. Gracias, Presidente. Sí, efectivamente es importante escuchar las posiciones de todos los colegas congresistas en este amplio debate. Primero, Presidenta, corregir en el artículo 99 que se ha considerado a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, cambiar porque ahora ya no se llaman miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, sino son miembros de la Junta Nacional de Justicia. Ahí tendríamos que corregirlo en ese artículo. Asimismo, señora Presidenta, yo considero que esta atribución, como ya lo ha explicado mis colegas congresistas, no le podemos... No, sino que como están haciendo ruido, quería que dejar de... Me desconcentro. Sí, Presidenta, creo que en esta propuesta tiene sentido que sí podemos nosotros formular acusación, ¿no?, a los miembros del Jurado Nacional de Elecciones, tomando en cuenta que los miembros del Jurado Nacional de Elecciones son fiscales supremos y también son vocales supremos. Entonces, en ese sentido, sí, muy bien podría incorporarles en este artículo 99. Lo que sí no me parece correcto, que podríamos darle, digamos, un cargo, una prerrogativa, de la cual no le corresponde a un funcionario que sería el jefe de Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, y de la misma manera también al jefe del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, como también al jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Yo propondría que ambos cargos deberían ser retirados y sí guarda relación que podría quedarse e incorporarse en el sentido al superintendente de bancas, seguros y administradoras privadas de fondos de pensiones, ya que nosotros también a ellos les ratificamos los cargos. Entonces sí está enmarcado dentro de estas potestades que tiene el Congreso de la República, a diferencia de los dos antes mencionados funcionarios, que no le podríamos dar una prerrogativa de un alto funcionario
cuando no le corresponde. El presidente me pide una interrupción al congresista Mulder, si así lo... Claro que sí. Congresista Mulder tiene uso de la palabra. Presidenta, el hecho de que, por ejemplo, se ponga superintendente de banca y seguros, ¿por qué? Porque es superintendente, ¿no es cierto? O sea, tienes una entidad autónoma. ¿Cuántas superintendencias hay? Hay, por ejemplo, SUNARP, SUNAT, aduana, o sea, hay una enorme cantidad de superintendencias, cada vez creamos más. Y entonces expandir lo que es en realidad un tema de restricción, porque en el fondo es una restricción, y reitero, es un privilegio jurisdiccional. Abrirlo, lo que me parece que va a hacer es más bien consagrar impunidad, porque va a cargar en demasía la acción del Parlamento en materia de acusación constitucional, y como ya ocurre en la práctica, el 80% de las acusaciones constitucionales que llegan contra vocales supremos, contra fiscales supremos, son desestimadas, porque se hacen por las partes que se sienten afectadas en distintos temas, en juicios que hay, etcétera. Entonces va a ser casi lo mismo. Yo creo que en esto, presidente, insisto, hay que mantener el texto tal como está, y si es posible restringirlo aún más, sobre todo en el caso del jefe del RENIEC, que es un simple técnico, y en el caso del jefe de la OMPE también, porque se supone que es un ejecutor. Los que tienen ahí función jurisdiccional son los miembros del Jurado Nacional de Elecciones. Ahora, en el Jurado Nacional de Elecciones hay un fiscal supremo y un vocal supremo. El vocal supremo es el que preside. No dejan de ser vocal supremo ni fiscal supremo por estar en el Jurado Nacional de Elecciones. Es más, si los destituyesen del cargo de fiscal, dejarían automáticamente el cargo del Jurado Nacional de Elecciones. Ellos dos sí tienen privilegio. Pero el representante del Colegio de Abogados, el representante de las universidades, ¿por qué? Entonces ahí, presidenta, creo que las cosas hay que ponerlas en un sentido. Gracias, congresista Mulder. Para que continúe, congresista Beteta. Gracias, presidente. Sí, efectivamente, volviendo nuevamente a la misma propuesta, por la misma razonabilidad que he escuchado a los colegas congresistas, creo yo, en mi opinión, y es un planteamiento la que he formulado, retirar al jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, como también al jefe del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Es una propuesta y los colegas congresistas, y cuando usted considera pertinente, podemos ir avanzando en ese sentido, porque, como ya lo han dicho, si nosotros queremos remover del cargo o sancionar al jefe de la OMPE, muy bien, podemos también tener esa facultad. Simplemente no ha habido una decisión política para destituirlo al actual, al anterior jefe, quien estaba de alguna manera vinculado a actos de corrupción, y una muestra de ello es que tenemos a un partido, ¿no?, que dice mucho de su formación para la recolección de sus firmas, si hayan sido válidas o no. Sin embargo, tenemos ahí, y es más, actualmente al jefe de la OMPE, que haya sido asesor, ¿no?, justamente de un candidato que está siendo cuestionado y que incluso tendría una sentencia. Entonces, creo al Congreso de la República tampoco se le ha recortado esa posibilidad. Y siendo así, señora presidenta, yo sí se pueda tomar en cuenta lo que es solicitado el cambio de nombre en cuanto a la incorporación y de lo que está el Consejo Nacional de la Magistratura, el ex Consejo Nacional de la Magistratura, siendo ahora Junta Nacional de Justicia, como también retirar al jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales y al jefe del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Gracias, presidenta. Gracias, congresista Beteta. Congresista Violeta. Congresista Velázquez tiene la interrupción. Presidenta, el congresista Miguel Torres hizo una pregunta, y a veces también uno se pregunta, dice, ¿cómo los miembros del Tribunal Constitucional sí son pasibles del juicio político, del antejuicio político? Porque son la instancia jurisdiccional competente para revisar los actos del Parlamento, de las leyes que el Parlamento da, y también revisan en última instancia decisiones que tienen que ver con los derechos fundamentales de las personas, luego que la justicia ordinaria se ha pronunciado. Pero también tiene que ver mucho con algo, presidenta. El artículo 201, cuando yo escucho decir que el Tribunal Constitucional es el supremo intérprete de la Constitución, a ver que me digan dónde dice que es el supremo intérprete. Es uno de los intérpretes del Tribunal.
El Tribunal Constitucional, dice la Constitución, es el órgano de control de la Constitución. Es el que controla la Constitución. También nosotros controlamos la Constitución. O sea, varios controlan. Pero hay uno que dice, supremo intérprete de la Constitución. Primero eso. Y segundo es que, si revisamos el capítulo referido al Tribunal Constitucional, no hay ninguna norma que establezca que la justicia ordinaria puede revisar, no puede revisar los fallos. Y el Tribunal y el Jurado Nacional de Elecciones, presidenta, no es que esto inmuniza a los miembros del Jurado Nacional. Si han cometido un delito, cualquiera puede ser directamente denunciados. Pero repito, hacerlos pasibles. Si la propia Constitución dice que sus decisiones no pueden ser revisadas en sede jurisdiccional, hacerlos que lo revise la sede política me parece un abierto retroceso, De tal manera, presidenta, que yo voy a votar a favor de que los órganos electorales sean retirados por los argumentos que ha dado Mauricio Mulder y por los argumentos que he sustentado. No toquemos la justicia electoral, porque mañana el titular va a ser que los políticos queremos tomar los órganos electorales. Suficiente con los que han tomado indirectamente la OMPE, presidenta. Gracias.